what identifies the person, his identity. La iglesia somos nosotros, cada And the uno de church nosotros is each one of us. somos piedras vivas que We're all formamos la iglesia. living stones that form Y la the church. iglesia tiene, cada uno de nosotros tiene una identidad en Cristo. And each one of us has an identity in Christ. Esto es tan importante. And this is so important. Tenemos identidad en Cristo. We have an identity in Christ. Y miramos en la segunda carta a los Corintios And we look at this second letter of y Corinthians, vemos allí algo. and we see something there. Segunda de Corintios capítulo 5 2 Corinthians 5, y el versículo 17. verse 17. Conocéis bien esto. And you know this very well. Dice allí Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no estamos en Cristo, If we are not in Christ, ¿sabes? Hay personas que no están en Cristo. you know, some people are not in Christ. Ellas tienen una identidad. They have an identity. Pero los que están en Cristo But those who are in Christ tienen una nueva identidad. have a new identity. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. And the Word of God says, if anyone is in Christ, this person is a new creation, new creature. Otras versiones dicen, es una nueva creación. Or new creation, say other versions. Es una persona nueva. He is a new person. Mira, tiene tanto que ver con lo que comentaba Dani, de venir tanto a veces a repetir lo mismo, Señor, soy un pecador. And it has a lot to do with what we were talking before about people coming and always saying, oh Lord, forgive me because I'm a El sinner. otro día me recordaba a mi esposa que My wife reminded me the other en la day, primera iglesia donde estuvimos había un matrimonio que se enfadaban un poco si el pastor no les daba lugar para cantar una canción en la iglesia. Le gustaba un poco el tablao, Señor me perdone. Bueno, they were a couple that loved to come and sing to us. y cantaban siempre la misma And they canción. would always sing the same song. Yo soy un pecador que viene arrepentido delante de Dios. I am a sinner that comes repenting before you, O Lord. Bueno, habrá que cambiar ese cuento alguna vez. But you know, we have to change that song. Si yo soy una persona pobre If I am poor y alguien me deja una herencia de unos cuantos millones, and somebody leaves me an inheritance with many millions, no tiene sentido que yo continúe toda mi vida con el canturreo de qué pobre soy, no tengo nada, qué pobre soy. it is silly for me to be singing all the time, I'm Porque poor, I don't have anything, I am poor. Ahora alguien me ha dado algo que me ha convertido en algo nuevo, distinto. Ahora soy rico. Because somebody came Bueno, and gave me the esto- inheritance and now I have a lot, I am rich. Esto pasa indefectiblemente en Cristo. And this happens in Christ. Si alguno está en Cristo, If anyone is in Christ, es otra cosa. he's something else. Es una nueva creación, He's a new creation, criatura nueva, a new creature, una persona nueva. a new person. Las cosas viejas ya han The pasado. old thing have passed. Ahora mira cómo se agradece ese gloria a Dios ¿verdad? Del movimiento pentecostal. Qué bien. Habla mucho Pablo de esta expresión de en Cristo es algo que Pablo utiliza continuamente. Now, Paul uses this continuously in Christ, in Christ. En el libro de Efesios, un poco atrás, In Ephesians, es el mismo Pablo, un poco adelante, el mismo Pablo que le escribe a los Efesios, Paul is the one writing to the people in Ephesus. en el capítulo 2 de Efesios, In Ephesians chapter 2, y los versículos 13 y 14, verses 13 and 14, dice allí, el 12. El 12 dice, en aquel tiempo antes estabais sin Cristo. Mira ahí esa frase otra vez, sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, alejados That's de verse los 12 pactos de la first. promesa. Sin Cristo, alejados, You were sin without esperanza Christ. y sin Dios en el mundo. Los que están sin Cristo, aunque no lo sepan, a veces es bueno que no lo sepan, porque siempre eso les alivia un poco el cargazón. Pero los que están sin Cristo están sin esperanza y sin Dios. Esto es tan duro.
en el People mundo. without Christ are without hope and without God. A todos les gusta apuntarse a Dios de su lado, porque sabe que ahí hay algo bueno que le beneficia. Todos quieren tener a Dios de su lado. Everybody wants to have God at their side. Pero nadie puede tener a Dios de su lado sin tener a Cristo. But nobody can have God if they don't have Christ. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Christ said, nobody comes to the Father except through me. Esto no lo hacemos para apartar a nadie ni para señalar a nadie, lo hacemos para que alguien entienda que el camino a Dios es Cristo. We don't do this to make people feel bad or excluded people, but so they understand that they have to come through Christ. Y él dice, aquí estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, esto era antes, pero ahora, But en now, Cristo, 13. aquí ha pasado algo. Si alguno está en Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay otra forma de hacerse cercano a Dios sino por la sangre de There is Cristo. no other way of being close to God except through the blood of Jesus Christ. ¿Ves? Aquí hay un antes sin Cristo So y there un was a después en previous Cristo. without Christ, but now in Christ, El estar en Cristo nos da una nueva identidad. to be in Christ gives us a new identity. Tenemos que, hay un versículo también de Pablo en Efesios donde él ora para que el Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Paul, in another place, he says that he prays for God in Ephesians, prays for God to give us revelation, a spirit of revelation and wisdom. Si la iglesia es débil o la iglesia If pierde the su church poder o la iglesia is está weak, acorralada por el Loses diablo, the power. The es- church is in a corner because es of the solo devil. porque le falta espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y de lo que somos en Él y de lo que tenemos por medio de Él. It's only because the church lacks revelation of God, of who the church is in Him, what we have in Him. Necesitamos We revelación del Espíritu need Santo. revelation of the Holy Spirit. Y Pablo ora para que la iglesia And- le sea dada por el Padre esa revelación. And Paul prays for Y- the church to receive that Y revelation. yo oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha dado revelación, me dé más revelación. And I pray for the Father to give me more Y revelation. dé revelación también a la iglesia. And give revelation for the No puedo church. pedir al Padre que le dé a la iglesia aquello que la iglesia ya tiene. We don't have to ask for the Father Porque ya to lo give us tiene. something that we already have. La iglesia because ya we está en have Cristo. it. The church is already in Pero Christ. necesitamos revelación para saber en nuestro interior qué nos corresponde, a qué tenemos derecho, justamente por eso, But porque estamos en Cristo. we need revelation to understand what we have, what belongs to us, because we are in Christ. Identidad. Identity. Si no sabemos quiénes somos, If we don't know who we are, el diablo va a venir a decirnos quiénes somos. the devil is going to come and tell us who we Tenlo are. por seguro. I mean, look, this is certain. Ahora, el diablo no tiene absolutamente nada que hacer, But the devil has nothing to do, nada, nothing, con un hombre o una with mujer a que man or sabe woman lo que él es en Cristo who knows who he is in Christ y lo que a él le corresponde en Cristo. and who knows what belongs to him in Christ. Eso es una obra hecha por el Señor That is a Jesucristo. work finished by the, Y el diablo no by the puede ya Lord quitarla Jesus. de en medio. And the devil cannot undo it. Eso es un hecho. This is done. La Biblia dice que nosotros tenemos redención por su sangre. The Bible says that we have redemption by his blood. Eso es un hecho. That is a fact. No es algo que estamos procurando o buscando. We're not Eso seeking ya it. es un We're hecho. not trying to gain it. This is done. It is a fact. Tenemos redención We have ya redemption ahora now por su sangre. through his blood. Y eso es algo que el diablo no puede borrar. And the devil cannot erase that. Pero el diablo puede hacer una cosa. But the devil can do one thing. Entontecer a la iglesia para que le falte el conocimiento de esta Make the realidad. church dumb so that the church doesn't know Para que la iglesia, what the church has. aún teniendo esto y siendo suyo, viva como si no lo tuviese. So even though the church has it, the church lives without, as if it doesn't have it. No me extraña que Pablo
pidiese espíritu de revelación No wonder en el conocimiento de él y de estas cosas. Paul asked revelation, the spirit of revelation for this and other things. Ayer estuve hablando con un familiar, I was talking to a relative con una yesterday. prima mía concretamente, One of my cousins, que se le murió el marido hace 6 años. whose husband died 6 years ago. Y ella es católica y She's Catholic. ella decía, los que nos quedamos aquí sufrimos, She said, those who remain Pero- here, we suffer, el tiempo amortigua el sufrimiento. but the time makes the suffering Pero la verdadera historia está lesser. en dónde está la persona que parte. But the key thing is to know where the person is. Ella creía And she que, believed, estaba hablando en este caso concreto de su marido, she was talking about her que husband, la persona que parte puede estar en un lugar that the person may be in one place o puede estar en otro. or in the other place. El cielo o el infierno. Esto ella lo tenía Heaven claro. or hell. And she knew this. Yo he oído a veces o bien directa o indirectamente, en funerales, I've heard in funerals sometimes donde la gente where people, en su buena voluntad te manda mensajes de ánimo y te dicen, fuerza, fuerza. ¿Qué es eso de fuerza? they say, be strong, be strong. Yo, And you yo, say, what do yo you lo mean, be strong? entiendo, tú tienes buena voluntad, pero fuerza, fuerza. You have good intentions, but what do you mean, be strong? Eso es lo que dicen los seguidores de la escuadra Azzurri. Forza Italia, pero fuerza. This is fuerza. what followers of other things say. Be Otros se strong. dicen, él ahora te está mirando. Casi me parece hasta una falta de respeto decir esto con tan poca, pero lo dicen. And Él then- te está mirando sentadito allí desde una estrella. ¿Pero qué es And they esto? say, he's watching you Pero un poco de sitting on a formalidad. star, which is so silly. A mí se me va un ser It's querido so silly. Y- My person y that I alguien love, por muy buena voluntad dies que and tenga somebody y con comes muy and buena fe tells que lo me- haga, me viene y me dice, estate tranquilo porque él te ve sentadito desde una estrella. Y te digo, haz el favor de tenerme un be in poco de peace because he's respeto. watching you from ¿eh? a star. Porque I would say, come on. el tramo que estoy pasando es un poco duro para que tú me vengas con estrellitas. Let's not be silly because Es que what es I'm así. going through is very, very serious and let's not talk about Con the Cristo las stars. cosas son de otra manera, te lo But aseguro. with Christ, things are Ella very different. decía, y muy bien, sabes, yo And- no puedo. And like my sister was saying, I cannot. Yo puede que I'm tenga not que pasar able. por el fuego o puede que tenga que pasar por el I agua may como have to cualquier pass through otro. the fire or the water like Pero any other. hay una diferencia, Él estará conmigo. But there's a difference. He is with Claro, me. bendito sea el Señor. Si no fuese esto, If it estaríamos weren't for this, perdiendo el tiempo. we would be wasting our time. Y ella decía, puede ir a un lugar y a otro, pero nadie ha venido de allí a decirnos en And qué she lugar said, está. he can be there or here, but nobody's come from the other realm and told us La pobre where he is. totalmente sin norte. And she was out without direction. No, nosotros desde aquí, ya antes de partir, But you see, sabemos us, a qué lugar vamos a ir. before we leave, we know where we are going. Esto para ellos es soberbia. And for them, they think this is conceit. No pueden entender que pretendamos tener esta seguridad tan grande. They cannot understand that we Cuando- confess such Cuando certainty ellos necesitan millones de buenas obras when they need millions Y- of good works. y aún eso no es suficiente porque todavía tienen que pasar por un purgatorio. And that is not even enough because after that they have to go through purgatory. La obra de redención de Cristo The work of debe ser redemption una of chapuza Christ imponente cuando se must necesita be de un really purgatorio. badly finished if we have to go through purgatory. Solamente los santos, sus santos, Only their saints les sobra buenas obras Are para good enough repartirlas con nosotros. to share them with us. Mira, cuando le decía a mi esposa esta mañana que nosotros cuando éramos jóvenes, You see, when we were young, esos dichos que teníamos de jóvenes, there were sayings that we decíamos, used la to say. culpa no la tienes tú, la culpa la tiene el que te suelta por las mañanas. We used to say, it's not your fault, it's the fault of he who lets you go in the Y mornings. es aplicable a esto, porque a fin de cuentas estos pobres solamente hacen que poner su confianza en un sacerdote, en un maestro, o en un alguien que les está instruyendo acerca de estas And the problem cosas. is, no, these people, they Pero put their estos sí trust que in the tienen- priest that is teaching them these things. Estos sí que tienen delito. But, and they are guilty. Estos sí que tienen They are guilty. delito. Están They destrozando la are obra de Cristo, destroying deshonrándola, and dishonoring the work poniendo of por Christ. encima las buenas obras de cada uno, Putting beyond eh, what Jesus metiendo did, un above what Jesus did, purgatorio que no sé de their dónde good lo sacan. works,
para al introducing a final no purgatory saber that they dónde invented. está tu ser querido, si allí o allí, pero ¿qué es esto? And in the end, they don't even know where your loved one is. He may be in hell or in heaven. Who knows? Si alguno está en Cristo, If anyone is in es Christ, una nueva creación. he is a new creation. Punto. Period. Creo que es Efesios 1:7 que dice, Ephesians tenemos 1:7 redención por su We sangre. have redemption through his blood. Lee bien que no dice ahí tendremos, dice tenemos. And read it. It doesn't say we will have, it says we Y eso es algo que, have. como nos explica la palabra en Hebreos, es algo que Jesús consiguió de una vez para siempre. And that is something, and it's very well explained, but that is something that Jesus did once and for all. No podemos hoy tener redención por su sangre y mañana no tenerla porque la perdimos en base a no sé qué mala historia que We cometimos. cannot have today redemption and tomorrow not have the redemption because we lost that redemption because we did something. Identidad. Identity. Si no sabemos quiénes somos, If we don't know who we are, el diablo vendrá a the decirnos devil will come and tell you quiénes somos. or tell us who we are. El diablo siempre es así. The devil is always like Jesús this. dijo que era mentiroso. Jesus said that he was a Jesús liar. nunca dijo nada bueno del diablo. Jesus never said any good thing about the devil. Él dijo que era un asesino. He said that he was a murderer, Él dijo que era padre de mentira, that he was father of lies, que es mentiroso desde el principio, that he is a liar from the beginning, que cuando habla mentira está como pez en el agua porque está hablando de lo que es suyo propio, mentira. that when he speaks deceit, he's speaking of what he is because that's what he Y is, a es liar. sumamente importante que la iglesia no se deje engañar por este mentiroso. And it is immensely necessary for the church to never be deceived by this liar. Este mentiroso te And this puede liar insinuar a ti directamente muchas mentiras try to para tell you despojarte many de lo que lies es tuyo en Cristo. To take away what belongs to you in Christ. Tienen también sus ministros And he has his ministers que too. se disfrazan de ángel de Ministers luz that dress up as angels of light. y te traen, en lugar de la palabra liberadora de Dios, te traen las mentiras de Satanás. And these ministers don't bring the freeing word of God, Y but they bring consiguen things que that cause las you to be personas guilty. salgan de la iglesia peor que han And they entrado. cause people to leave the church feeling worse than Estos that they son were. ministros de These Satanás. are ministers Está of escrito en la Satan. palabra de Dios. The word of God speaks Vestidos, about disfrazados them. de They're ángeles de luz, eso sí, dressed up pero as ministros angels de of Satanás. light, but they are ministers of Satan. El diablo The devil asiste comes a la to iglesia. church. Tengo confianza de que en esta concretamente I am lo tiene muy difícil. Very confident that it is very Pero hay unlikely that he lugares donde lo comes tiene here. muy facilito. But there are places where it's very easy Y for tiene him to come. el apoyo de sus mentiras en los propios ministros. And he has the ministers leaning on him. Dios tenga misericordia. Ahora, si conocemos nuestra identidad en Cristo, Now, if we know our identity in Christ, si conocemos nuestra identidad if we know our y identity conocemos nuestros derechos, and we know our rights, poco o nada el diablo tendrá que hacer the devil will do con nosotros. little or nothing with Mira, us. 2 de Corintios, volvemos un poco atrás. Now, let's go back to 2 Corinthians 2 de Corintios capítulo 5, chapter 5 y versículo 21. verse 21. Dice allí, al que no conoció pecado, o sea, Cristo Jesús, al que no conoció pecado por nosotros, no por los ángeles, sino por nosotros, For our sake, not the angels, but lo for hizo our pecado sakes, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves? Este es, no sé si llamarlo un derecho You see, this is a right, I could say. o algo que Cristo ganó para nosotros. Or let's say that this is something that Christ gained for us. Nosotros somos la justicia de Dios, We are God's No- righteousness. no la justicia del hombre, We're not the righteousness of men. que ya sabemos hasta dónde llega la justicia We del hombre. know how far righteousness of Pero no men es mala goes. cosa la justicia del hombre. Now, righteousness of men is not Lo bad. que es malo es la injusticia del hombre. What is bad is the unrighteousness of men. Pero nosotros no somos hechos
justicia del hombre o una humanidad justa. But we're not made righteousness of men, or we're not made into a Somos righteous justicia de humanity, but we are the righteousness of Imagínate God. lo que es la justicia de Dios en todas las áreas y campos. Eso lo ha conseguido Cristo para nosotros. Imagine the righteousness of God in every area God has achieved Podemos for us. presentarnos todos los días de And nuestra vida we can present our lives every day of our lives delante de Dios before God sin conciencia de pecado. without the awareness of No me sin. negarás que ahí estamos necesitando revelación del Espíritu Santo. Don't you think that we do need Ayuda revelation of del the Holy Espíritu Spirit? Santo. Holy Spirit, Porque help us reconocemos también understand. que ahí el diablo nos gana mucho terreno. Because the devil Porque deceives us very much Es in algo this que lo area. predicamos y lo entendemos bien y sabemos que es así y que es nuestro. Because, okay, we read it, we may understand it, we know Pero that it is ours. Cuando metemos la pata But y when nos we pasa de make vez en mistakes cuando, and this happens to us, el diablo tiene muy fácil acusarnos the devil easily accuses y hacernos us sentirnos mal. and easily causes us to feel Como que ya bad. no tenemos acceso a la presencia de And we Dios. think that we don't have access to the Como que presence hemos of God. perdido aquello que Cristo ganó para He nosotros. makes us feel as if we have lost what Jesus gained for Tú sabes us. igual que yo que esto es un poco difícil And superarlo. we know that El ahí this is da hard duro. to Pero overcome. la verdad es que nada se ha movido de sitio. But nothing has moved. Nosotros seguimos siendo la We justicia de still Dios are the righteousness of God en Él. in Him. Solo faltaría, ¿no?, que Of pretendiésemos course. serlo en nosotros Never in mismos. us. Somos la justicia de Dios We are the righteousness of God en Cristo. in Christ. Y en Mateo 28, And in Matthew pasamos un 28, poquito atrás. Allí se nos muestra que tenemos algo más en Cristo. we're told that we have even more in Christ. Mateo 28, por allí al final. Mira, ahora vamos a entrar en eso, pero recuerdo que lo que nos proporciona la justicia que Cristo ganó para nosotros Look, you know, what the righteousness that God achieved for que us gives us. Quiero insistir un poco más I en want to esto. insist in this. Eso lo que nos proporciona es el favor de Dios. What this causes us to have is the favor of God. Dios está a tu favor. It means that God is in your favor. Pablo es el que explica que Paul is the one Dios that explains nos that- reconcilió consigo mismo. That God reconciled us with Himself. ¿Te has reconciliado alguna vez con alguien? Have you ever been reconciled with somebody before? Oye, hay ahí un algo, There is something que dura tiempo. with this person. It's hay cosas que belong. tampoco no conviene ir muy deprisita a arreglarlas. Some Es things mejor we don't- dejar que el Espíritu de Dios vaya trayendo la realidad de todo. sometimes we shouldn't be in a hurry to Pero fix things. We should allow the Holy Spirit to fix Hay those un things. día donde But de una one forma day, real eso se soluciona. in a real way, it is solved. Alguien con quien has estado mal, de Somebody, pronto, uh, como se dice por aquí, that pelillos a you've la had mar, a problem with, all of a sudden, todo vuelve a estar bien de nuevo. things are right Y again. tú sientes un algo tan especial. And you feel something so, Y dices, Special. como dice la Escritura, he visto tu rostro como el rostro de Dios. and you say, I've seen your face like the face of Oye. God. Se solucionó aquello. Oh, that was solved. Así ha sido con nosotros. And that has happened to us. Dice que Dios nos reconcilió It says that con Él God mismo, reconciled us with Himself por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. And He's given us the ministry of reconciliation. Demasiados andan con el ministerio de la condenación. Too many people are about with the ministry of Todo condemnation. está mal, todo hay que This is cambiarlo, bad, you todo have es to change condenable. that. This is Pero condemnable. la Biblia dice que Dios nos dio el ministerio de la But the reconciliación. Bible says that God gave us the ministry of reconciliation. Como si Dios rogase por medio de nosotros. As if God pleaded through us. Os rogamos en el nombre de Cristo, I- reconciliaos con I Dios. plead to you through Jesus Christ, Porque reconcile yourselves with Hay God. un medio de reconciliación para con Dios. Because there is a means, there's a way of being reconciled with Y ese God. medio es Jesucristo, And nuestro that way Señor, is Jesus el Christ, cual llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados. who carried upon Himself all our sins. Dios lo hizo pecado. Fíjate qué palabra tan God made fuerte. Him to be sin.
sin. A Cristo, al que no cometió pecado, al Christ, santo por excelencia, Dios who lo never hizo committed sin. pecado. God made him to be sin. Cargó el pecado de todos nosotros And sobre he bore él. every one of our sins upon him. Y esa justicia que correspondía a Cristo, porque él era el justo por And the excelencia, righteousness that was of Christ, because he was the Dios nos righteous, la da a nosotros como God regalo. has given it as a present, as a gift Esto es to el us. Evangelio. This is the gospel. Lo demás, mi hermano, te aseguro que son Anything else tonterías. is silly, Se predican muchas foolishness. tonterías. Many silly things are preached. El otro día comentaba que leí de un pastor que se encerró en la iglesia a pedirle a Dios precisamente esto, espíritu de sabiduría y de revelación. I told you the story of this pastor who spent days asking for God for the spirit of Y revelation. la palabra se le fue abriendo, Dios And le the fue word was revelando la open, palabra. and he started having revelation of the word. ¿Sabes que tú conoces ese versículo? Porque recuerdo de haberte oído un amén el día que yo lo mencioné. Cuando iban al lado de Cristo camino de Emaús, dice que Cristo les abrió el entendimiento, les abrió las When these two escrituras. disciples were going in Emmaus way, all of a sudden Jesus brought revelation to them about the scripture, and the scripture was open to them. No es suficiente tener la Biblia y aprenderla en la cabeza. El It is- Espíritu Santo ha de abrirnos las escrituras. It is not enough to have to have read the verses, but the Holy Spirit has to reveal them to us. Este hombre comenzó a pedirle a Dios And this espíritu man de revelación y el Señor comenzó a Started darle asking revelación, spirit a of abrirle revelation, la escritura. and the Lord started opening revelation and opening the Cuando él verses to him. empezó a tener revelación de la escritura, le dijo a su mujer, llevo 15 años predicando tonterías. And when he started to have revelation, he said to his wife, Tonterías. I've been preaching silly things Dice, for lo que no 50 entiendo years. es cómo mis diáconos no se han dado cuenta. And he said, but I don't understand how my deacons Probablemente haven't realized. porque estaban más perdidos que él. Maybe they were Pero necesitamos more lost than revelación him. del Señor But we need revelation of para the Holy entender estas Spirit cosas. to understand these things. Dios nos ha reconciliado con él. So God has reconciled us with him. Y esto hace que su trato para con nosotros sea distinto. And this causes his dealing with us. He deals with us in a different manner. La ira de Dios estaba justamente sobre todos aquellos que cometían injusticia y pecado. Es The lógico esto. wrath of God was upon those who committed unrighteousness, which was Pero normal. la ira de Dios para con nosotros, su pueblo, esa ira ha sido aplacada por la sangre de Cristo. But the wrath of God has been eliminated by the blood of Jesus. Ahora Él nos es favorable. And now he is favorable Es towards una pena us. que tantos cristianos estén aún luchando por conseguir ser aceptos o favorables And it is such a big a los pity ojos. that so many Christians are Cuando esto struggling ya es un to hecho. become acceptable Esto es in the así. eyes of God. And it's Porque such a pity because jamás they are, un ser humano conseguirá because no presentarse lo human being suficientemente justo a los ojos de Dios como para que Dios le sea favorable. will be, Nunca. no human will ever be Pero able to present La themselves Biblia as dice que hemos righteous sido before the hechos Lord by aceptos themselves. en el amado. But the Bible teaches us that we have been accepted by the Él beloved. era el amado. And he was the beloved. Pero ahora nosotros estamos en Él, en Cristo. And now we are in him, in Christ. Y ahora los amados, And now the te lo beloved, aseguro, I assure you, somos nosotros. we are the esto beloved. es tan importante. This is so important. Dios nos ama. God loves us. ¿Cuántas vueltas a veces tratando de, no hace falta So, nada, ya Cristo people lo hizo? are Dios trying nos to- ama. To make God love them. Él nos ama, But God bendito sea el loves nombre del us Señor. already. Hay He un loves us. versículo, creo que está allí por primera de Juan, no sé There's a si verse tengo esa cita, primera de Juan, in no Maybe recuerdo. 1 John No sé si es something. 4:16, no estoy muy seguro. I'm not very sure. 4:16 maybe. El apóstol Juan dice, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. And John says, we have known and believed the love of God. Juan dice, Dios es luz John says, God is light. y no hay ningunas tinieblas en él. And there are no darkness in him. Juan dice, Dios es amor. John says, God is love. Y en este versículo nos dice, y nosotros hemos conocido, And then he says, and we have known, hemos tenido conocimiento, we have had knowledge, no solo intelectual, not only sino intellectual, interno, por but revelación. inner revelatory Hemos knowledge. conocido We have known El amor de Dios. the love of God. ¿Ve? Esto es importante. This is important.
¿Sabes quién era el discípulo amado? Do you know who the beloved disciple was? ¿Sabes que la Biblia de vez You en know, cuando habla acerca del discípulo amado? The Bible talks about the beloved disciple. El discípulo amado era precisamente Juan. The beloved disciple was John. Y sabes, no recuerdo las 2 o 3 veces en que la Biblia menciona al discípulo amado. ¿Sabes quién escribió eso? And you know, the several times where the Bible mentions the beloved disciple, and you know who wrote it? John himself. Podemos pensar en lo natural, este era un listillo. And we can think, this cheeky ¿Por qué? man. ¿Por qué tú el discípulo amado? Why are you the beloved disciple? ¿Qué pasa? ¿Que el Señor a los demás no nos ama? Does Jesus not love the rest? El Señor no hace acepción de personas. The Lord Él is no respecter of Nos persons. ama a todos por He igual. loves all of Pero mira, us. hay algo importante. But there is something Juan important. conoció But that John knew que era amado por el that he Señor. was the beloved of God. Y se puso a sí mismo el título de So el he discípulo wrote amado. about himself. He said, I am the beloved. No que vosotros no lo seáis Not también, that you pero are perdóname, not. yo tengo conocimiento de que But he soy said, el I have amado. the knowledge that I Por was tanto, tengo loved by derecho a God. llamarme a mí mismo el discípulo amado. Hence, I have the right to say, Vosotros to también. write that I am the beloved. You too. Hacedlo. You can do it also. Es así. Es tan bonito eso. Recuerdo, esto es una repetición, pero recuerdo en el año, ya no sé, no recuerdo si fue el 2015 o cuando estuvimos a ver a mi hija a Bristol And I think it was 2015 when we went to see my daughter in Bristol. y no nos llevó a la iglesia, no entendíamos nada, estaban predicando en inglés. She took us to the church. We couldn't understand anything because it was all in Y ella le English. dijo a mi esposa, te voy a traducir a ti. And she said to my wife, I'll translate to you. Le iba traduciendo lo que el And pastor she was decía. translating to Yo her estaba ahí ear. mirando And I was just las luces, no estaba enterando de watching. nada. I wasn't understanding a thing. Y luego me dijo, ahora te voy a traducir a And then ti. she said, now I'm going to translate you. Y de pronto apareció por allí uno And con una maleta de estas de this man ruedas de came avión. with a suitcase with wheels. Entró por allí y subió hasta la And he plataforma con came la by maleta. the hallway and he went up to the platform. Y yo que soy un poco picajoso para estas cosas, And- lo primero que pensé fue, ¿dónde irá este friki con la maleta? And the first thing I thought is, what is Porque this es guy verdad, doing with a hay suitcase? tantas cosas raras en las iglesias, tanta Because sometimes historia you que see dije, such ¿dónde irá strange things. este con la maleta? So I thought, what is he doing with a A ver qué nos cuenta. suitcase? Let's see what he tells us. Pero oye, me dejó seco en la... But Me dejó... he touched Me me. impactó. I was impacted. Él vino con la maleta y dijo, ¿habéis viajado alguna vez? And he said, have you ever Todo el traveled? mundo ha viajado alguna vez. All of us have traveled. Yo estaba de viaje en ese I momento. was in a trip right then. Y él decía, ¿tú sabes cuando llegas al aeropuerto, And he says, you know, when you are in an airport, te esperan allí fuera familiares, And family- seres queridos, people that you love are Que awaiting you, hace tiempo que waiting no for te you, ven. and you haven't seen them for a long time. y tú estás por recoger ya tu maleta y salir fuera? And you're waiting to get your suitcase encontrarte and go con ellos. outside, and you're going to meet them. El corazón te late un poco fuerte. Your heart beats faster. Ellos que están fuera esperándote They, you también. know, they're waiting for you outside. Pasa por allí una azafata y se abren las puertas y tú vas And, allí a ver si and the door opens and consigues you ver a poke tu, your head out to see if a you tu can see persona them. querida. You see the people that Cuando you de love. pronto aparece por la puerta, tu mirada se cruza con la And all suya. of a sudden the door opens and your, Hay un your contacto eyes, visual, that visual contact, una emoción en el interior. you feel emotion in your heart. Y este muchacho dijo, And this man said, así es Dios para contigo. that is how God reacts with you. Él dijo, He said, Él está esperando que tú aterrices. he is waiting for you to land. Esto tiene mucho significado. This has a deep meaning. Tantos vuelos. Dios está esperando que aterricemos. God is waiting for you to land. Y está deseando encontrarse contigo. And he's desiring to meet Por eso you. ese cruce That's visual. why he looks at you in the eye. Y en cuanto sales de la And barrera, once you come out of the barrier, he comes and vamos hugs y you. le abrazamos con fuerza. And you embrace. Así es Dios. That's how God is. Luego él te dice, And then God says,
Lo has vivido esto. And Trae la you- maleta, yo te la llevo. And you can say, no, give me the suitcase, I'll carry Yo it. se lo he hecho a mi hija tantas veces. I've y, done this to "No, my no, yo daughter. te No, llevo no, la no, maleta. I'll carry your Así es suitcase. Dios contigo. That's how God is Él with no you. quiere que lleves carga. He doesn't want you to carry Él your quiere llevar burdens. tu maleta. He wants to carry your suitcase. Mira, dije, mira el de la maleta. Me ha sacudido, me ha And I said, conmovido. wow, this man, what he said just Oye, te shocked, aseguro que moved me. yo dejé esa mañana allí una know what? maleta grande. I left a big suitcase Solté right allí there. una carga I grande. let go of a great burden right Y there. entendí, al menos un poco mejor, And I understood a little bit better que Dios me ama, that God loves que me, Él está por mí, that He's for que Él me, está deseando encontrarse conmigo, that He wishes to está deseando meet me. estrecharme He wants to hug y está me. deseando llevar mi carga. And He wants to carry Esto my es burden. importante. Juan conoció esto Now, John knew y se this. puso a sí mismo el And he título wrote de about discípulo himself. amado. I am the beloved disciple. Cuando tú quedes con algún hermano, con algún compañero o con alguien, When you go and meet one of your friends or somebody, no sé, para tomar unas cañas you o para used to, cualquier cosa, for a drink or for something, y te preguntan luego, ¿dónde estuviste ayer? and they say, where were you Y mira, pues yesterday? fuimos a tal sitio a tomar unas cervecitas y fuimos Carlos, Valentín, Antonio y yo, el discípulo amado. You can say, we went for a drink, these people, and me, the beloved disciple. Estás en tu derecho. It is your right to Es call yourself algo so. que el Señor consiguió para It is nosotros. something that Jesus gained for you, El achieved diablo for quiere you. romper eso. The devil wants to break this. Es un hecho que no puede quitar de en medio, pero quiere This is something that won't change the devil cannot change the facts, nublarnos el but he entendimiento. wants to darken our understanding. La Biblia dice que es mayor el que está en nosotros The Bible says that he who is in us is que el que está en greater, el mundo. Esto lo dice Juan también. greater than he who is in the world. Tenía un conocimiento Juan de estas John cosas. knew a lot. He also said this. He knows a lot about this. ¿Quién es el que está en nosotros? Who is in us? El que está en nosotros es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is in us. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre And the Holy Spirit is the Spirit of the Father y el Espíritu del Hijo. and the Spirit of the Son. Jesús dijo, vendremos y haremos morada con Él. Jesus said, we will come and we will dwell with him. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is Y God. Dios está dentro de nosotros. And God is ¿Ves? in us. Otra cosa que tenéis que reconocer conmigo, que necesitamos See, revelación del this Espíritu is Santo. another thing that we Porque need, lo sabemos aquí, revelation of the Holy Spirit, pero because we have it in our minds, ojo lo que but, cuesta tomar conciencia de esta but it is realidad. hard for us to be always Que aware of this el Dios reality, vivo, that the living Que creó God, todos los mundos, who created all the worlds, vive dentro de nosotros. He lives in us. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Paul says, don't you know that you are the Que temple el of the Holy Espíritu de Dios Spirit? vive en vosotros. That the Spirit of God lives within you. Decíamos el domingo pasado, creo que Jesucristo es Emmanuel. We were talking last Sunday that Jesus is Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Emmanuel means God is with us. Aquí estamos cada uno de nosotros y aquí está Emmanuel. Jesus, He was with us. Dios con nosotros. God with us. Esto era Cristo entre los discípulos. And this was Christ Ahí among estaba the Tomás, ahí estaba disciples. Andrés, ahí estaba Pedro y ahí estaba Cristo. All the Dios disciples were there and Jesus was with us, with them. con ellos. Christ, God Pero with el them. Espíritu Santo es But Dios the en Holy nosotros. Spirit is God in Ya no us. está con nosotros exteriormente, ahora He's está not en with nosotros. us externally, Claro. but He's in us. De ahí el peso de las palabras de Cristo, os conviene que yo me vaya, That's why these words are so weighty. porque yo soy He Dios says, con vosotros. it's convenient that I leave because I am God Pero si me with fuere, you. os enviaré al Espíritu Santo y Él será Dios en But if I vosotros. leave, I will send you the Holy Necesitamos- Spirit and I will be God Necesitamos in you. espíritu de sabiduría y de revelación, no We need tanto para aprenderlo aquí que ya lo spirit sabemos, of wisdom sino and para que tomemos revelation. conciencia, se haga una realidad en nosotros. Not to learn things here, but Claro. that
that these truths Cuando become real in us. tomamos conciencia de eso, And when we become aware tomamos of también this, conciencia del poder que tienen estas palabras. Mayor es el que está en mí We que el become que está en el mundo. aware of these words, greater is he who is in me than he who is in the El world. que está en el mundo ya sabemos quién es. We know who the one that is in the El world asesino, el is. criminal, The el murderer, the mentiroso. criminal, the liar. El que vino para robar, matar y destruir. The one Ya who came sabemos to quién es. kill, steal, and destroy. Demasiada gente le tiene miedo a este. Too many people are afraid of that Pero person. Juan, que tenía un conocimiento de estas cosas, But dijo, el John, que está en who mí knew he who is in me es mayor que este. is greater than that No one. tenemos por qué tenerle miedo. Para nada. La Biblia dice, resistid al diablo. The Bible says, resist the devil, and he huirá de will vosotros. flee from you. Claro. ¿Por qué? Porque el que está en mí es mayor. Now why? Because he who is in me Lo que is yo tengo que hacer es greater. tomar conciencia, creerlo y actuar en consecuencia. I just have to become aware, believe it, and act accordingly. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Greater is he who is in us than he who is in the world. Identidad. Identity. Cuando tomamos conciencia de estas When cosas, we estamos become tomando conciencia aware of these de things, nuestra identidad, We become aware of our de identity, quiénes somos of en who Cristo we are in y a Christ, quién tenemos gracias a Cristo. who we have Y amigo, thanks to Christ. Esto And my friend, automáticamente te eleva a una esfera superior. Automatically, this elevates you to a greater sphere. Esto te da una identidad This gives you an que te convierte en identity una persona totalmente distinta a todas makes las you demás. be a person different from any other. Un hombre lleno, una mujer llena man del or woman Espíritu Santo es una filled with the mujer, Holy un Spirit hombre distinto. Is different. Totalmente. Totally Porque different. ha comprendido su identidad y por tanto actúa conforme a esa identidad. Because they have understood their own identity and they behave El conocer accordingly. nuestra identidad aumenta nuestra fe. You see, to know our identity ¿Cómo increases our faith. Voy a tener yo fe si, How can si I lo have que yo faith creo es que soy un miserable, If I believe that I'm a miserable person, que Dios me va a that castigar God is porque going to como no punish paro me quieto because de I'm hacer the way that I travesuras, am, que el diablo me persigue y no hace nada más que hacer the daño en mi devil casa, por aquí, por pursues me allá. and he ruins everything Y yo soy un in pobre me, miserable. and I'm such a poor, miserable person. Con esa identidad With a mí no me that van a contratar en identity, ninguna empresa. You will not triumph anywhere. Y en la de Dios, que es una And in empresa God's business, espiritual, no tengo absolutamente nada que hacer. you have nothing to do there. Nuestra fe será fuerte si Our nuestra faith will be identidad strong. es clara. If our Es identity así. is clear, Si yo de verdad creo que if I really believe el mayor, el más fuerte that the está en greater mí, one, the greatest is in me, ¿de qué tengo yo que tener miedo? ¿De quién? who shall I be afraid quién? of? ¿Del diablo? Who? The devil? ¿De quién? ¿De la enfermedad? Sickness? Mira, Evangelio de Lucas capítulo 9, Luke chapter 9. nos quedamos sin leer aquel versículo de Mateo que habíamos marcado, que no es otro que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Mateo 28, 18, 19. First Matthew, Jesús 28. les habló diciendo, toda potestad me es dada en Sorry. el cielo y en la tierra, por tanto, id. this is Matthew 28:18. All authority is in heaven and on earth has been given to me. Go then. Uno puede decir, ¿y qué tendrá que ver And you might say, well, what does- si la potestad, If the authority, la autoridad, el power poder of rule en el cielo y en la tierra in te ha heaven sido and on dado a earth ti, is given to lógicamente, Jesus, porque eres el Hijo de Dios, que has vencido al diablo, te because has you are the levantado Son of God, you've triunfante, defeated con the devil, autoridad, con poder, you've con raised gloria, triumphantly, te ha you sido are in dado a glory. ti. That's been given to you, Jesus. Correcto. Pero Okay. entonces, ahora, ¿por qué dices, por tanto, id? ¿Cómo que id? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Why do you say go then and Tiene que ver conmigo. what does it has to do with me? Que esa autoridad y ese poder, Cristo no lo consiguió para Él. It has to do that Jesus did not achieve this authority for Él himself ya lo tenía con el because Padre. he already had it with the Father. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo Glorify me with the glory antes de that que I el mundo had fuese. with you before the world was. Cristo se hizo carne, participó de carne y de sangre Christ como tú y became como yo. flesh, and he participated in flesh like you Y and en la I. carne consiguió esa And autoridad in para the flesh, dárnosla a nosotros. he Mira, achieved that authority for us. Lucas Now let's go to capítulo Luke 9, 9, versículo 1 y 2. verse 1 and 2. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder Then y Jesus,
gave them autoridad. power and ¿Sobre qué? authority Sobre todos over- los demonios over all y demons para sanar enfermedades. and to cure diseases. Y les envió a predicar el reino de Dios, o sea, el Evangelio, y a otra cosa más, y a sanar a los enfermos. Amen. ¿Ves? Aquí dice la Biblia que Dios, Cristo, a sus discípulos les dio poder y autoridad. And you see, here we read that Jesus gave De his bueno. disciples power and authority. Dice que se lo dio a los 12. And okay, it says Es that he cierto. gave it to the 12. That's true. Este es el diablo. Now, this is the devil Que speaking dice, now, tú saying, quietecito, you stay No te still. apuntes a esto, que tú enseguida te alborotas y te This is apuntas. not for you. You think this is for you, Esto but fue it is para not los because 12. the Ese devil es says this el was diablo. only for the 12. Pero la But those are palabra the de words of the Dios devil. Because Dice en otro lugar the que word of God says después le dio este poder y esta autoridad a afterwards 70. he gave the authority to other que lo to leíste. 70 more. You Y read más that? tarde, después de And Pentecostés, en Hechos later, 2, after Pentecost, este poder y esta autoridad la, power and la authority tenían todos sus was seguidores. given to every follower of En mi Jesus. nombre echarán fuera In demonios, my name they will cast out demons. hablarán nuevas They will lenguas, speak new tongues. tomarán en sus manos serpientes, They will y si hold comieren, si serpents, bebieren cosa and mortífera, if they no les drink hará or daño. something venomous, they will not A hurt todos. them. This Hay will una be for all of expresión them. de Cristo que dice, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. And para once todos. Jesus says, what I tell you, I tell everyone else. Te And encuentras this is for all. por allí a Esteban, varón, como decíamos el domingo, lleno de fe y del Espíritu You Santo. meet Stephen, who was a man Te filled with the encuentras Holy Spirit. a Bernabé lleno del Espíritu Santo y de fe. You meet Te encuentras Barnabas, full of the a- Holy Spirit and faith. A Felipe con un avivamiento Philip, poderosísimo en with Samaria. a powerful revival in Estos Samaria. ni eran de los 12, They were not of the 12. ni eran de los 70, They were not of the 70. eran discípulos de They were Cristo. just disciples. Luego, ese poder y esa So autoridad, that power and that es para la authority iglesia. is for the church. algunos dicen, no, esto fue Some para la people say, iglesia "Oh, primitiva, yeah, but that was for the para primitive que church, se diese la gente so cuenta that people de could que realmente realize Jesús era el Cristo. that Jesus was the Christ." Mira, no existe iglesia Look, primitiva, you know what? There is no primitive church iglesia medieval, or medieval church, iglesia moderna. modern church. La iglesia es la iglesia. The church is the church. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesus is the same Y lo que yesterday, Él today, and consiguió, forever. lo consiguió para toda su And iglesia. what he achieved Y was tú for all y his yo church. somos su iglesia. And you and I Y are Él nos his ha dado church. autoridad. And he has given us authority. ¿Sobre qué? Over what? Hemos leído ahí en ese versículo 1 del capítulo 9, les dio poder y autoridad sobre... Over ¿Sobre qué? what? Sobre todos. Over all. No sobre algún demonio por ahí Not suelto de over tercera some división. demons. No, sobre todos los Over demonios. all demons. Grandes y pequeños. Big and small. Los que hacen un poco de daño y los que la lían parda. Those Sobre who- todos los demonios. Those who hurt a little bit and those who hurt very Nos dio much. poder y autoridad. He gave them authority over Dice aquí, all y para demons sanar enfermedades. and to heal sicknesses. Pero otro pasaje idéntico a este en el Evangelio de Mateo, allí dice, para sanar todas las And enfermedades. then in Matthew, this a parallel Esto es importante. passage says, and he gave them authority over all the diseases. Esto tiene que ver con This is nuestra important. identidad. This has to Si do with tomamos our conciencia de nuestra identity. identidad If we become aware of our y de que identity, Cristo nos ha dado este poder y knowing esta autoridad, that Jesus has given nosotros us this vamos a por ello. authority, we go for it. No seremos nunca una iglesia We atrincherada, will sino una never iglesia be que sale con a church in the confianza, con corner, poder, con autoridad. Y vamos But a we por will ello be en el a nombre del church that Señor. goes with power and authority in the name of Jesus. Es así. That's the way it is. ¿Por qué nos dio el Señor Jesucristo poder y autoridad sobre todos los demonios y sobre todas las autoridades? Why did Si es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. why would Jesus give you authority over all demons and over all sicknesses if it were God's will for you to be sick? Hay un demonio There is a oprimiendo a un cristiano, le oprime, That is oppressing a Christian, lo angustia, lo atemoriza, Anguishes the Christian. le está haciendo pasar un mal tiempo. causing him to Pero- have a harsh time. Algún
bien intencionado, pero muy errado, predicador le dice, no, es la voluntad de Dios para And ti. somebody says, oh, that's La God's will voluntad for de Dios you. para mí. Excuse me, God's will Entonces, for ¿para qué me me? dio a mí Dios autoridad sobre todos los demonios? Why would Jesus give me Perdóname. authority over all demons if it was his ¿A will? quién le ha dado Dios autoridad? ¿A mí sobre ellos o a los demonios sobre mí? Did God give authority to me over Yo them leo que or es them a mí over sobre me? los demonios. No, it is I who have Entonces, ¿qué authority hace over este them. avasallándome a mí? So why does this demon oppress me now? Yo creo que el Espíritu del Señor nos diría, ahí vas bien ahora, no lo consientas. The Spirit of God Levántate. says, don't allow it. Stand Resístele en el up, nombre del Señor. resist in the name of Y the Lord. comprobarás con tus propios ojos cómo huye y se va. Because the demon will not be able to stand and will flee. Hay una enfermedad There is a sickness que viene, that comes se coloca sobre un cristiano. and stays upon a Christian. Y el primo de este predicador que os decía antes, que es de la misma calidad, And viene y te this- dice, no, es que This person es says, la voluntad de Dios que tú estés it's the will of enfermo. God for you to be sick. Ah, es la voluntad de Dios Oh, que yo esté enfermo. it's God's will that I am Entonces, ¿por sick. qué me dio Dios autoridad sobre todas las Why enfermedades? then did God give me authority over every Oye, sickness? hay personas que se les da maravillosamente bien quitarle el poder a la palabra de You know, Dios. some people know how to take away authority from the Word of God. Y debilitar power. al pueblo. And know how to Con sus weaken the prédicas people. colocan más al pueblo en manos del diablo que en manos de It Dios. seems like they want to hand the people over to the devil. ¿Te imaginas que Dios te coloca en un bosque Imagine God places you in y hay por allí un a oso forest, and there is enorme? an enormous bear over there. Y Dios te dice, no, pero no tengas miedo porque And yo te God voy a dar says, este fusil. don't be afraid because I will give you this rifle. Esto suelta unos tiros And this rifle que le abre un boquete al oso así. will kill te the preocupes. bear in an instant. Pero no lo uses, But don't use it. Don't use it. porque no sabes, a lo mejor es mi voluntad que tú mueras a Because you manos don't del know. oso. It might not be my will for you to live, but to die. Entonces, ¿para qué me das el So fusil? why would you give me the rifle if that was the case? No, te lo doy porque me imagino que te sentirás un poco mejor I give it to you mientras te because I devora. imagine that you will feel better with the rifle. Danos, Señor, espíritu de sabiduría Lord, give us spirit of revelation. y de revelación Give it spirit of wisdom en el conocimiento de ti in the knowledge of y de you todas estas cosas. and of all these things. Bueno, lo dejaremos aquí en el día de hoy. We will have to stop Solo now. decir que, But I want repetir to que just say el Espíritu Santo está en nosotros. that the Holy Spirit is in us. El Espíritu Santo está en nosotros. The Bendito sea Holy el nombre del Spirit is in us. La iglesia sin el Espíritu Santo no tiene fuerza. The church without the Holy Spirit has no strength. El diablo no teme al ser humano, The devil does not fear the no le humans. teme. He doesn't fear Pero el humans. diablo le tiene the auténtico pánico, devil auténtico is- terror al Espíritu Santo. Very much afraid of the Holy Spirit. La He diferencia la hace el feels Espíritu terror. Santo. Había allí unos exorcistas judíos que There were- no tenían al Espíritu There were Santo. some Jewish exorcists who did not have the Holy Spirit, Solo tenían conocimiento doctrinal de but algunas had cosas. only doctrinal knowledge of La some Biblia dice things. cuántos eran, pero yo no me acuerdo. The Me Bible parece que says how eran many they 7 were. hermanos de un tal Esceva judío. I can't remember. Maybe there were 7 brothers. Some, Jesús dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis Jesus investidos de said, poder "Wait de in lo alto". Jerusalem Aún no había until you venido el are Espíritu given the Santo. power." Pero The Holy Spirit had estos- not come. Estos como tantos otros hoy en But día. these ¿El men, Espíritu Santo? like many others, said, "What, the Holy Spirit? ¿Para qué? What for?" El Espíritu Santo es una figura de The Holy edición, Spirit algo de lo is que se habla en la iglesia. fiction. Yeah, they Más. talked about him in the Y estos church. vinieron So they came contra un endemoniado, and took y a demon-possessed man quisieron exorcizarle diciéndole, and en el nombre tried, de Jesús, el que predica Pablo, yo te mando que te vayas. and tried to exercise, saying, "In the name of the Jesus that Paul preaches, I tell you to leave." En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, who el que predica Pablo. Paul preaches about. El demonio le contestó, And the demon said, conozco a Jesús. "I know Jesus." ¿Sabes que los demonios son los que mejor You conocieron know, a Jesús? demons are who know Jesus. La Biblia the dice que el best. mundo no le conoció. The world, the Bible Y says que a that los the suyos world did vino not y los know suyos tampoco le him, conocieron. that he went to his own and his own did not Pero los recognize him. demonios sabían quién era. But
The demons knew who he was. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido antes de tiempo para destruirnos. Tú eres el Hijo de Dios. Y los mandaba a callar. What do you have against us, Los Jesus? demonios Have you come before your time to destroy us? conocen And Jesus said, be quiet. a Jesús. The demons know Jesus. Por They tanto, el demonio recognize him. dijo, a Jesús conozco. So these demons said, I know Jesus. Y sé quién es Pablo. I know who Paul is. Eso también tiene contenido. That has a great content. Qué buena cosa also. es que el demonio is diga, sé quién es Rosa. That Sé the quién devil es. says, I know who Rosa is. John. I know who John is. Qué buena cosa es eso. That is very good. Y le preguntó, pero tú quién eres. But he said, but who are you? Se puede venir aquí You cannot come here pretendiendo echar fuera un demonio trying to cast out a o sanar demon una enfermedad or heal a sickness sin el poder del Espíritu Santo. without the power of the Holy El poder y Spirit. la autoridad es el poder y la autoridad del Espíritu Santo. The power and the authority given by the Y Holy dice que se Spirit. abalanzó sobre los 7 y salieron de allí, dice la Biblia, medio This demon desnudos y possessed medio man heridos. Les went debió dar. after them and he beat all of them and they left Pero, mira. hurt and almost naked. El Espíritu Santo no lucha con el diablo. But the Holy Spirit never wrestles Esto with es lo the que el devil. diablo quiere hacerle creer a la iglesia. The devil wants to make the church believe this. Que el diablo es un igual al Espíritu That Santo the y devil luchan. is equal to the Holy No, Spirit, señor. and he is not. El Espíritu at all. Santo no lucha con el The diablo. Holy Spirit never wrestles with the devil. Jesús dijo, Jesus said, yo por el poder del Espíritu Santo I, by the power of the Holy Spirit, echo fuera a los demonios. cast out demons. ¿Leíste eso? You read that? El Espíritu Santo, The Holy Spirit, con su poder with his power, en ti y en mí, in you and in me, lo que hace what he es does, echar fuera a los demonios. cast out ¿Qué demons. es eso de que es una lucha entre It iguales? is not a fight among equals. Eso es otra mentira sucia That del is diablo. another dirty lie of the devil. Ese que echa fuera a los demonios He who casts out demons está en ti. is in you. Bueno, probablemente hoy te levantes, So De la today iglesia. you will leave this church. a lo mejor no te sientes todavía con la capacidad de Maybe you don't feel that you have the arremeter ability contra una cosa grande. to go against something big. Pero sí te aseguro que esta prédica y estas verdades But I'm telling you that que this hemos preaching reavivado and these truths that we have revealed se asentarán en tu conciencia. will settle in your Tendrás una awareness. conciencia mayor de tu You will have a greater awareness identidad of your identity y de los derechos que tienes. and of the rights that you have. Bueno, a lo mejor no te atreves contra una enfermedad terminal, Maybe pero you te atreves con un dolor de cabeza. don't know how to pray against terminal sickness, but you will pray for Aquellos que a headache. Jesús les dijo que no habían podido echar fuera el demonio por su poca fe, Now, those who Jesus said that were not able to cast that demon because of their lack of faith, their small estaban más faith. tarde resucitando muertos. Afterwards, they were resurrecting the dead. La fe crece. Faith Pablo se lo grows. dice a los tesalonicenses. La Paul says fe, in Thessalonians, crece. Y la fe faith crece, grows. entre otras cosas, cuando And tomamos conciencia de faith nuestra identidad. Grows when we become aware of De quién our somos. identity, of who we are ¿Y a quién tenemos? and who we have. Y esto no es soberbia. And this is not conceit. Esto es solamente honrar This lo que is la palabra de Dios dice. honoring the word of God. Nada más. Fíjate, hoy casi hasta he conseguido terminar. Ahora es por lo que me teníais que dar un aplauso, por callarme. Casi he conseguido terminar a las 2, casi. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Espero que esta palabra os anime, de I verdad. que pray os- that this os word dé encourages you. un ánimo genuino, gives you bendito sea el nombre del strength Señor. and Los dos courage. testimonios han sido And these two fantásticos. testimonies that we heard today are Me fantastic había too. comentado Dani hacía muy poquito Dani told acerca me de Rosa y Carlos, y es verdad, los estábamos echando de menos, y that a, we a were José y a missing all Keila. of you. Y no sé por qué estaba oyendo niños y estaba pensando, no será Rosa y Keila. I was hearing children, and I was hoping it was you. Y el So- testimonio suyo ha sido, And your testimony was very Poderoso también. wonderful, powerful. no somos soberbios. We're not conceited. Dice Pablo, no que pensemos nada como de nosotros And Paul says it's not that mismos. we think anything of ourselves. Él dice que hemos sido hechos ministros He says that we have become competentes
Competentes. competent ministers. No ministrillos que viene el diablo. Not, No, no. not silly Ministros ministers, but we become competentes competent ministers de un nuevo pacto. of a new covenant, No de la letra, sino del espíritu. not of the letter, but of the spirit. Pero luego dice Pablo And eso. then Paul says, No que pensemos algo como de nosotros it's mismos. not that we think that we are Nuestra something big, competencia but our competence proviene de Dios. comes from Pero God. precisamente porque proviene de Dios, Just because it comes from es God, competencia. it is La competence. competencia humana tiene su Hallelujah. límite, pero la competencia que humans Dios have da the por el limits, Espíritu have Santo. limits, but the Holy Spirit, the sea power el that nombre He del gives, Señor. that is amazing. Ojalá que estéis toda la tarde saltando de I pray contentos that you are all evening jumping of y joy, no podáis with joy, and evitarlo. Vamos a you ponernos cannot en avoid it. pie. Let us stand up. Vamos a orar. Dani, ¿te acuerdas de aquel coro que dice, el Espíritu Santo se está derramando aquí en este templo? Es alegre aquel coro. Bueno, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te doy las gracias por tu presencia en medio de tu iglesia. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación que trae sobre nosotros, por abrirnos la palabra.